con ustedes, Pasen la Voz, sábados y domingos a las 5 de la tarde, aquí en Radio Capital, donde no importa, con mi programa La Hora Mística. Luego del resumen Capital, que es el mejor resumen de toda la semana, que va de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Muy bien, entonces hablando acerca de la transgeneracional, otro caso que tuve fue de una familia en la cual eran cuatro, bueno, en realidad eran varios hermanos, y de los cuales 4 eran mujeres. Y resulta que una, bueno, se casó, tuvo un hijo y después vino un divorcio y el papá se queda con la criaturita, con su hijita, y la mamá tuvo que luchar mucho para recuperar a su hija. Bueno, luego se casa la segunda hija, también vino un divorcio lamentablemente y ocurre lo mismo. El papá, por diferentes motivos, logró quitarle a la criatura. Entonces la mamá tuvo que luchar mucho, hacer un juicio y todo lo más para poder recuperar a su hijo. Luego viene la tercera y ocurrió lo mismo, se casa, hubieron problemas y también pasó lo mismo, que le quitaron por lo menos algunos años a su hijo. Bueno, con bastantes pleitos y discusiones. Ocurrió que la mamá de ellas también había sido separada de su mamá. Y la mamá de ellas siempre contó que su mamá, o sea, ella vendría a ser la abuelita, vamos a ponerle Rosita a la abuelita. La señora Rosita había tenido 2 hijas y, bueno, se separó del papá, y lo que le contaron a ellas, a la que sería la mamá de las 4 hermanas, que su mamá las había abandonado y su papá las crió, a ella y a su hermana. Resulta que con los años, o sea, ellas dos crecieron con esa misma idea, que su mamá las había abandonado. Cuando ya estaban casadas y con hijas, descubrieron que su mamá, la señora Rosita, se había vuelto a casar y había tenido más hijos. Entonces uno de los hijos las había estado buscando a ellas, a las 2, y les dijo que la señora Rosita, su mamá, siempre las había estado buscando, y que algunas veces cuando logró encontrarlas, pues el papá había hecho hasta lo imposible por que no la vea. No, Rosita no vea a sus 2 hijas, las había separado. Bueno, entonces sucede que a esta señora, la señora Rosita, también le habían hecho lo mismo. O sea, una historia ya de 4 generaciones. Realmente es increíble, pero sí había pasado. Entonces, cuando se logró hacer el árbol genealógico es, por ejemplo, en mi caso, quién es mi mamá, quién es mi papá, mi mamá, mi papá, luego mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, luego mis bisabuelos paternos y maternos, para poder analizar la vida que han tenido cada uno de ellos. Y si ha ocurrido en una segunda generación anterior, lo mismo. Y ustedes, si lo hacen, descubrirán que muchas cosas y muchos problemas por los cuales están atravesando, pues también ocurrieron en la vida del abuelo o del tatarabuelo o de algún tío. Otra cosa que también influye bastante es ponerle el nombre a nuestros hijos del abuelo o de la abuela o de algún tío. Cuando le estamos poniendo el nombre de otro miembro de la familia, de alguna manera estamos implantando en nuestro hijo el destino de ese familiar. El nombre en las personas es muy importante. Antes de ponerle el nombre a nuestros hijos, debemos buscar, gracias a Dios ahora tenemos el internet, debemos buscar en internet el significado del nombre. Porque a la hora de poner el nombre, que es con lo que esta persona se va a identificar durante toda su vida y todas las personas lo van a identificar, pues ese nombre sí tiene un karma. Ahí sí podemos aplicar la palabra karma. ¿Por qué? Porque ese nombre va a estar sujeto a el significado, a su significado, porque viene a ser su esencia. Entonces, a veces cuando le ponemos el nombre de algún tío o de alguna tía, por ejemplo, le ponemos a uno de nuestros hijos el nombre de una tía que no tuvo hijos, entonces indirectamente estamos haciendo que nuestro hijo o nuestra hija no tengan hijos o se demoren demasiado para tener hijos. También he visto varias veces esos casos. En realidad es algo que
llama la atención, que estoy segurísima de que muchísimas personas lo escuchan por primera vez, pero pasa, pero ocurre. Entonces es simplemente cuestión de ponerse a analizar. Entonces sugiero a todas las personas que todavía no tienen hijos, cuando tengan sus hijos, antes de ponerle el nombre a sus hijos, vean el significado. Hay cartas, hay métodos para liberarnos del clan familiar. Uno de ellos, por ejemplo, es la terapia del perdón, ¿no? Es decir, en algún momento, antes de irnos a acostar, decir, bueno, Dios mío, yo perdono a toda mi familia, a todos mis antepasados por cualquier problema que hayan tenido o que de alguna manera me hayan heredado a mí, y al mismo tiempo pido perdón por cualquier error que yo haya cometido que los haya perjudicado de alguna manera, lo cual a veces ocurre. Ok, entonces ahora, como ya hemos visto, el tema es la transgeneracional, y de ahora en adelante siempre las llamadas se van a basar en el tema, ¿correcto? ¿Para qué? Para lograr ahí una hilación. Y luego vamos a poder, vamos a tener las líneas abiertas también para de repente ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, se la pueda hacer a María, en el sentido, por ejemplo, de alguna enfermedad, ¿no? Lo más conocido, lo más común, la diabetes, por decir. El origen de la diabetes es la falta de cariño, que no necesariamente puede haber sufrido uno, sino tal vez el papá o el abuelo. Entonces hubo una carencia de amor que se trasladó, se convirtió en la diabetes, porque la diabetes tiene que ver con la sangre, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con el amor, ¿correcto? Entonces hay una carencia de amor que se traslada, y después ¿qué ocurre? Como el papá es diabético, el hijo también es diabético. Entonces ahí se le da poder a la enfermedad y se empeora la cosa. A ver, vamos a recibir alguna llamada. Tenemos ya las líneas abiertas, los teléfonos son el 212-5353, 212-5353, y desde provincia pueden marcar nuestra línea gratuita, que es el 0800-248-02, 0800-248-02. Y tenemos una llamada. Aló, Capital. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Tienes que decir mejor, mejor y mejor, pues, a ver. Ya. Mejor, Perú. Excelente. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Mi nombre es Rosy, te estoy llamando de Cajamarca. De Cajamarca, qué lindo. Esa es la tierra de mi papi, de mi abuelita, de Selendín. Ay, mira, qué fuerte. Es un lugar maravilloso. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Mira, yo tengo una pregunta, pretendo no dar con el tema, pero yo quisiera preguntarte, es sumamente importante y vital, ¿qué decisión debo tomar con respecto a mi mamá? Ella está enferma. ¿Qué decisión debes tomar con respecto a tu mamá? A ver. O sea, si viajo, me quedo, ¿qué hago? ¿Si te vas o te quedas? Sí, yo no vivo acá en Perú, vivo en el extranjero. Ya, perfecto. A ver, por favor. ok. Bueno, en realidad, Tarot dice que sí puedes irte, sería recomendable que te vayas, porque aquí también yo veo que tú estás poniendo todo de tu parte y como que no te está comprendiendo mucho, no te está entendiendo. Entonces, en realidad, uno puede manejar su destino, pero no el destino de otras personas. Y que yéndote vas a poder ayudar más incluso que estando cerca, ¿ok? Así que no te sientas mal y puedes continuar con tu viaje. ¿Okay? Gracias por llamar. Tenemos otra llamada. Aló, Capital. Aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sofía. Mejor y mejor. Qué linda. ¿Cómo te llamas y dónde llamas? Fabiola de Miraflores. Fabiola de Miraflores. Muy bien. ¿Y tu pregunta cuál es? Mira, yo te quiero preguntar por mi sobrino. Mi sobrino se llama Renato y últimamente tiene sueños pesados. Ve sombras con color rojo, con ojos rojos. A veces siente que no puede despertarse y como que le agarran las piernas, los brazos, la cabeza. Quiero saber si hay algo en su casa malo o le han hecho daño a él, algún tipo de brujería. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 19 años. Ok. En la casa hay dos demonios. Ya. Y es necesario y urgente que limpien la casa. Ahora, están llegando a él porque él es una persona muy sensible. Hay personas que son más sensibles que otras. Ya. Entonces deben limpiar la casa, y mientras tanto él debe usar una medalla bendita, mejor si es del Arcángel Miguel, bendita, y eso lo va a proteger. Obviamente si no está bautizado, que se bautice, o si no ya está en edad de confirmarse. Los rituales religiosos nos protegen, nos ayudan bastante. Y va a ser fácil liberarlo de esa entidad negativa.
Gracias por llamar. Tenemos otra llamada. Aló, Capital. Aló. Aló. Camila, ya estoy mejor. Muy bien, Camila. ¿Cómo te llamas y dónde llamas? Mila, llamo de la Agustino. Dile el Agustino. Ok, ¿tu pregunta cuál es? Sí, mira, yo actualmente hace 2 años o 3 me mudé a la casa de mis suegros y he percibido que mi hijo de 7 años ya es confirmado, ¿no? De que tiene como entidades que a veces le obligan a hacer cosas. Le molestan los sueños y después he descubierto también que a mí también me ha estado pasando esto y yo lo he tenido durante años. Yo quiero saber si es algo que tenemos que trabajarlo o qué es lo que puedo hacer porque me siento muy abrumada con toda esta situación. No sé si es un tema que viene de antes o es un tema de esta persona, es algo que yo estoy influenciando en él. Ya, muy bien. Que nos puedo orientar. Ya, perfecto. Mira, sí es un tema que tiene ya muchísimos años y ha venido a través tuyo. Definitivamente son entidades, he echado varias cartas para ver si por ahí era más bien un tema psicológico, pero no. Sí es un tema de espíritus, de demonios y deben buscar a una persona de confianza para poder liberarse, o a un especialista para poder liberarse de esta situación. ¿Okay? Es por el tema mío, o sea, yo hasta vez tenía ido pasando estas cosas a él. Alguien te ha querido hacer daño a ti, Yeah. ¿okay? Y ya que ha implantado esa energía negativa, y bueno, y de ahí, como es una energía negativa que está cerca, está afectando también a tu hijo. Esa es la forma. ¿Ya? Muy bien. Gracias por llamar. ¿Tenemos tiempo para otra llamada? ¿Sí? Una llamada más. ¿Aló, Capital? Aló, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Mejor y mejor. Excelente. ¿Cómo te llamas y dónde llamas? Muy bien, de Santa Anita. ¿Y tu pregunta cuál es? Sofía, bueno, hace poco decidí hacerme una limpia y bueno, quería saber si la persona realmente me ha hecho bien la limpia y si es así, pues, ¿cuándo yo vería los resultados, ¿no? de estar bien hecha la limpia? ¿Hace cuánto tiempo te han hecho la limpia? Pues ahora casi como 2 semanas. Ok, sí, aquí yo veo un buen trabajo, te veo, sí, justamente limpiecita, sus cartas son muy bonitas y los resultados se van a ver tal vez en 1 mes o 2 meses, algo así. Hacerse limpias obviamente es lo mejor que uno puede hacer, pero luego de una limpia uno también tiene que poner de su parte en el sentido de ya olvidarse de la energía negativa y pensar positivamente, leer libros positivos, en internet hay un montón de videos positivos, entonces para como que se saca todo lo malo y tenemos que llenar nuestro cerebro de cosas buenas. Y entonces eso ya es trabajo tuyo y sí lo vas a poder hacer y está bien lo que tú has hecho. Gracias por llamar. Muy bien, entonces vamos a corte y regresamos con nuestra invitada Luz María Cruz.